¿Y cómo puedes superar un sentimiento de no merecer que tienes muy arraigado desde niño, cuando cuesta trabajo exigir lo que te corresponde, cuando das mucho y recibes poco? Tengo ese sentimiento de que necesito sufrir muchísimo para merecer las cosas muy comunes. Bueno, pues eso lo hablamos en el seminario que acabamos de hacer la semana pasada o antepasada, seminario de Diseña tu vida y renacimiento personal. Pero te voy a ayudar un poco porque esta es una duda que me hiciste recordar a mi yo de niño. Y algo que no les he contado, o quizás sí les he contado a los que han ido a los seminarios o lo saben, pues yo soy una persona que crecí pensando que yo no merecía muchas cosas. Y eso me costó mucho trabajo entender que lo merezco. De hecho, hasta la fecha, para serte muy franco, hay cosas que me cacho como diciendo, ¿cómo que no lo merezco? ¿Cómo que por qué no? O sea, no es el diálogo mental de no lo merezco, pero busco cosas como para no hacer ese algo que quiero. Ejemplo, el descanso, ¿no? Soy una persona que tiene mucha energía, mucha energía. Eso creo que ya se han dado cuenta todos, ¿no? Pero cuando se trata de descansar, es tal el nivel de como responsabilidad inconsciente o como de, sí, o sea, de probablemente mi fuego interno me dice no, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo a mí, por ejemplo, decir, esto es algo que hace unos años, apenas hace unos años pude como conciliar, me costaba trabajo, aunque no lo creas, tomar vacaciones. Me costaba trabajo. Y esto hablo en un video que se llama el burnout. Me costaba trabajo tomar vacaciones, relajarme. Hasta la fecha tengo que agendarlo porque si fuera porque yo pienso que es momento, no me daría cuenta. Entonces amo tanto lo que hago que sigo haciéndolo y de repente burnout. Entonces se tiene que agendar ese momento porque si no el costo a pagar es mucho más alto. Pero bueno, eso viene de ¿qué? De un sentido de poco merecimiento, de descanso. Y así hay muchas cosas, ¿no? Entonces la manera de arreglarlo es primero dándote cuenta y ver que existe culpa alrededor de ello. O sea, por ejemplo, en este caso el descansar, ¿no? Ay, no, es que o me estoy perdiendo el FOMO del trabajo o el FOMO de forjar acero o el FOMO, también eso existe. Tienes que tener cuidado, tienes que balancearlo muy bien. Y, por ejemplo, ahora que estoy estudiando tanto del sueño, pues el sueño precisamente es parte del descanso. Y es un tema que a mí, toda mi vida, pues, además de que soy una persona que afortunadamente por etapas he podido no dormir tanto y estoy tremendamente bien, pero hay veces que, y personas, en las cuales sí necesitas más descanso y luego uno no se da cuenta. ¿Y de dónde vienen todas esas cosas de, por ejemplo, de sentirse culpable de descansar más, ¿no? O sentirse culpable de no estar haciendo las cosas? ¿No? Culpable, nadie te está obligando, nadie te está diciendo, nadie te está... Y si te das cuenta es esta especie como de diálogo mental y esa especie de juez que está en nosotros, dentro de nosotros, y nos está diciendo, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que hacer este diálogo mental. Y uno tiene que darse cuenta y amarse lo suficiente como para decir, momento, tú no me vas a mandar. Aquí el que manda soy yo. Y como les he dicho, no negocies con tu mente. No, con tu mente no estás para negociar. No es contentillo, no es que si les parece o no. Tú mandas a tu mente. Y eso tienes que dejarlo muy claro para que cuando entre ese diálogo mental, sepas burlarte de ese diálogo mental o decir cosas como, ay, ya estás chingando otra vez, o como si fuera una especie de borracho que no le haces caso, que es como así, ya está diciendo sus pendejadas. Así tiene uno que empezar a lidiar con ese tipo de diálogos mentales. Porque si uno lo toma en serio, entonces se mete en tu cabeza lo suficiente como para arruinarte, ¿me entiendes? Entonces, este sentido de merecimiento, este sentido de que no mereces, yo te recomendaría tomar acción masiva al revés. O sea, sí mereces y hacer eso que sientes que no mereces, justo eso. Y de ahí uno empieza a tratarse mejor, uno empieza a verse de otra manera. Y como les digo, ¿no? Trátate, por ejemplo, cuando yo escuchaba cosas similares, no lo mismo, porque no conocía a ese mentor en ese momento, pero cuando yo escuchaba cosas así como de yo me trato muy bien y yo me consiento mucho y todo, a mí se me hacía como de, ay, ¿por qué dice eso? No me gustaba que la gente dijera eso, porque obviamente yo no lo sabía hacer. Pero ahora cuando alguien me dice, o cuando uno de mis maestros me dice, yo lo digo, trátate como un caballo de $1.000.000, por supuesto que me trato como un caballo de $1.000.000, pero aún me cuesta trabajo a veces.
tratarme como un caballo de $1,000,000, para serte sincero. Entonces, es parte de, ¿no? Es parte de atender, porque también no te lo digo esto como que es algo que yo lo sufra, porque no lo sufro. Amo hacer lo que hago. Amo todo lo que hago. Pero a la vez uno tiene que aprender a escuchar al cuerpo cuando nos dice, ya descansa, tranquilo. Y hay que merecerlo, ¿no? Como lo dice en este ejemplo. Entonces hay que ser ese caballo de $1,000,000. Esa es como la moraleja de la historia. Otra cosa que te podría decir es, haz lo contrario, como te digo. O sea, supongamos que sientes que no mereces una comida, ¿no? Un restaurante. Por ejemplo, esto es algo que también me pasó a mí. Ya les he contado que una de las cosas que así me marcaron un poco, o mucho en su momento, fue la de los restaurantes. El no poder pedir ciertas cosas, no poder ir a ciertos restaurantes, como que fue un tema para mí mucho tiempo. Y hasta que pude hacerlo hace muchos años, ya tenía la posibilidad de hacerlo diario. Me cansé, yo hubiera sido un guía perfecto de turismo, de restaurantes, de calidad, de muy alto valor, muy alto nivel. Y de hecho ahí aprendí muchas cosas, de refinamiento, ahí aprendí muchas cosas. Pero fue en búsqueda de conciliar esa parte de no merecimiento. Porque me acordaba mucho, ¿no? de esas partes como de no pidan esto, no vamos a ir a tal lado. Y eso no es que hayan sido malos mis padres ni nada, no había las posibilidades de hacerlo, por supuesto. Y eso para mí fue como, dije, hasta que no resuelva ese problema, ese tema, no voy a descansar. Y bueno, construí todo lo que tuve que hacer para vivir esa realidad, todo lo que tú hoy ya conoces. Entonces, eso es uno, ¿no? Pero por ejemplo, si quieres, se te antoja un postre, ¿no? Por decirlo así. Bueno, también tienes que pensar que hay cosas que te van a dañar más de hacerte bien. Pero supongamos que es un postre sano. Bueno, pues gánatelo. También eso hay que pensarlo, ¿no? Si uno quiere merecer, uno tiene que ganarse lo que merece. Son las dos partes. Entonces, supongamos, ya fuiste al gym los 5 días. Bueno, pues entonces el sábado está bien que te des tu postre. Y va a llegar el momento en el cual ya no quieras el postre porque ya sabes que eso te va a hacer daño, ¿no? Esto es por poner un ejemplo, que es algo que sucedió conmigo también, porque acuérdate que también fui gordito. Entonces, bueno, pues estas son una serie de ideas como para si tienes como esta parte como de que sientes que no mereces las cosas o sientes que todavía no te lo ganas o que no has hecho lo suficiente. Esto te voy a decir, esa habilidad es una bendición y una maldición a la vez. Vas a llegar muy lejos en la vida si actúas. Muy lejos, muy lejos, más que la mayoría de las personas. Eso es verdad. Porque es ese fuego, ese empuje. Pero también si no lo atiendes puede tener muchas consecuencias desastrosas. Entonces balancealo. Como todo tiene su lado bueno o malo. Y bueno, esos son mis 2 centavos acerca de que no tienes que sufrir para merecer cosas comunes, ¿no? Sobre todo si son cosas comunes y corrientes, no tienes que sufrir. Tranquilo. Aquí hay alguien que lo pensaba así que espero que te ayude mi respuesta.